Bendito sea tu nombre, Señor. Hoy te exaltamos con todo el corazón, bendito Señor. Y eres digno de la gloria. Eres digno de la honra y la alabanza, precioso Señor. Hoy te adoramos, Señor, y te exaltamos. En tus manos, Señor, ponemos esta palabra para que tú seas haciendo conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad. Hoy quiero hablarles algo muy especial. Recuerda que hace 8 días les había hablado acerca de compartir el testimonio de mi conversión. ¿Y por qué se ríen? ¿Sí se acuerdan? Bueno, hoy vamos a hablar sobre todo eso. Hay algo que quiero decirles, y es que lo más maravilloso que puede pasar en la vida cristiana es poder tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y es lo más importante. Para ese encuentro lo único que Jesús quiere es que uno abra el corazón y que uno le crea. Amén. Eso es lo único que el Señor quiere. Entonces, en este día yo le pido a usted para que esté muy atento, para que esté muy dispuesto a lo que vamos a hablar. Ya en esta fecha que ha empezado lo que se celebra por tradición, lo llamado la Cuaresma. Entonces todo el mundo está hablando de la crucifixión del Señor Jesucristo, todo el mundo está hablando que la semana de pasión, que todo el mundo está hablando acerca de cómo fue el tiempo, ¿cierto? Que la oración en el Monte de los Olivos, que camino al Calvario, etcétera. Entonces todo el mundo está hablando de eso en este tiempo. Yo les voy a hablar, para hablarles de mi testimonio tengo que hablar de ese tema, porque esa fue la parte precisamente donde sucedió lo que sucedió, pero no porque estemos en Semana Santa, ¿cierto? Recuerde que el cristiano no celebra la Semana Santa, el cristiano no conmemora la muerte de Jesús cada año porque Él murió una sola vez, ¿cierto? Diga a la persona que tiene al lado, Él murió una sola vez. Nosotros no hacemos ese sacrificio cada año ni lo conmemoramos cada año como hace la gente tradicionalmente. Y ya pues doctrinalmente ya ustedes han sido instruidos ampliamente en por qué no lo hacemos, ¿cierto? La Escritura nos muestra por qué no se debe hacer y debemos de tener esa claridad, ese entendimiento. Lo que hacemos nosotros en Semana Santa, como cualquier época del año, es consagrarnos para Dios, ¿verdad? Apartarnos de pecado, batallar con esta carne, orar, buscar su presencia, congregarse y darle gracias por lo que Él hizo hace 2012 años. Pero no es necesario hacer nada más de eso. Bueno, quiero contarles acerca de lo que era mi vida, o sea, mi vida antes de conocer a Jesús, qué fue lo que pasó ese día y por qué. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en mi vida para que mi vida fuera cambiada? Voy a tratar de ser resumida, aunque la historia es muy larga, pero voy a tratar de ser muy resumida. Resulta que antes de yo conocer del Señor, la verdad, a diferencia de algunas personas, a mí nadie me llegó a compartir la palabra. Y yo estuve en muchos lugares, inclusive estuve en sitios donde supuestamente, digamos en municipios, estuve viviendo en sitios o lugares donde supuestamente muy cerquita habían cristianos y nunca me compartieron. Entonces eso fue una de las cosas que hoy en día me ponen a pensar, bueno, tanta gente que está por ahí y que no le comparte, entonces la importancia de ir por ellos. Amén. Imagínense, yo en tantos años de mi vida y nunca me hablaron de Cristo, o sea, nunca me hablaron del Señor Jesús, pero así, o sea, como es el Evangelio. Y bueno, estaba en medio de una crisis muy difícil a nivel emocional, estaba pasando por una situación muy terrible, estaba en ese estado por donde muchos antes de conocer del Señor han pasado, donde el sentido de la vida se pierde, donde ya uno no quiere nada, de ningún tipo, donde uno piensa que la vida no vale nada, inclusive quererse morir.
Estaba yo pasando por esa situación, desengañada de la vida, desengañada de la gente, desengañada de muchas cosas. Y lo peor de todo era que yo no creía en Dios por la formación que me habían dado en la universidad. Primero que todo, yo me crié en un hogar muy católico, casi todo el tiempo al lado de mi bisabuela, y ella era de las que me llevaba a punta de pellizcos a la iglesia a las 5 de la mañana. Entonces imagínense cómo le coge uno de pereza a todo eso, a las tradiciones. Gracias a Dios les cogí pereza. Pero me fui al otro extremo, o sea, creer que Dios no existía, atacar a todo lo que hablara de Dios. Me metí en filosofías muy raras en la universidad, llegué a ser atea, practicante, y llegué a inducir a mucha gente al ateísmo. Yo era una persona muy de filosofías, muy de la ciencia, de la filosofía, muy metida en ese cuento de tanta soberbia, tanto orgullo. Era una persona muy altiva. Pero yo quería buscar en el ateísmo como una manera de mostrar que Dios no existía, porque mi corazón, en el fondo, aunque yo no lo reconocía, yo estaba amargada contra Dios. Amargada por lo que fue mi familia, por mi pasado, mi niñez, amargada por mi situación actual en ese momento. Entonces yo necesitaba echarle la culpa a alguien. Y pues como no hay nadie, metamos al que siempre está, ¿cierto? A Dios. Entonces quería echarle la culpa a Dios de todas mis dolencias, de todas mis amarguras, de todos mis dolores y tragedias. Me metí en ese cuento de las filosofías. Y yo sé que fue Dios el que me dio la oportunidad de aprender muchas cosas en la vida, de trabajar. Y llegué a posiciones laboralmente hablando, como en asesoría de empresas, y tuve la oportunidad de tener contacto con mucha gente. Y aprovechaba también para darle mis ideas, ¿cierto? Para esto, de todas estas cosas filosóficas y etcétera. Pero llegó un momento en que Dios empezó como a quebrar esta vasija. Me empecé a sentir así. Ustedes han visto como una uva pasa, cuando se empieza a rogar. Me empezó a pasar eso. Yo como no creía en Dios ni nada del mundo espiritual, yo me reía cuando la gente hablaba de las malas energías, y a mí me miraban y me decían: usted tiene como malas energías, usted como que está, hasta me metieron por el lado de la brujería, que me habían hecho algo, que necesitaba ayuda. Me empecé a enfermar mucho. Yo le contaba a uno de los hermanos que me dio en esa época del trabajo, por las depresiones, o sea, había tanta inmundicia en mi alma, tanta contaminación en mi corazón, era tanta la porquería, que eso físicamente también empezó a reventar. Y se me empezó a despertar en el organismo como un cáncer en la columna. Era una enfermedad degenerativa, una enfermedad en donde yo empecé paralizada del cuello. Después empecé paralizándome de los brazos, de no poder mover los brazos, luego la cintura. Entonces ya iba por aquí la parálisis. De lo que me habían dicho los médicos era que en poco tiempo lo más seguro era que yo terminaba paralítica, que iba a perder la movilidad. No podía pues ni correr, no podía hacer nada, no podía nada. Y empezaron a darme incapacidades. Y entonces de mi trabajo, tenía varios trabajos, tenía varias cosas digamos como a la luz de la gente, pues del mundo, posiciones, relaciones de influencia. O sea, estaba en un mundo donde había gente de mucha influencia y mucho conocimiento. Y empezó el Señor paulatinamente a sacarme de todo eso, porque por la misma enfermedad tenía que dejar espacios, tenía que dejar relaciones laborales, tenía que dejar un poco de cosas. Y estuve 6 meses incapacitada en la casa, paralizada. Y en esos 6 meses pensé de todo en la vida, ¿cierto? Imagínense, hasta matarme. Cogí un cuchillo. Hubo un momento en que cogí un cuchillo y uno se cree muy valiente. Uno se cree muy valiente en ese momento, pero dentro de mi corazón y el corazón de cualquier persona, sea ateo o creyente, siempre había un miedo a la muerte. Había algo dentro de mí que me indicaba que si yo lo hacía,
ya era el fin. Había algo dentro de mí que me decía que había otra cosa, había algo. En la mismo, un compañero de trabajo que manejaba mucho la cuestión de brujería y tenía un amigo era, ese amigo era un brujo, era un mentalista, era un tipo muy, muy conocedor de muchas cosas. Y un día me invitaron allá, un asunto así de las velas y la música así y todo el asunto. Música espiritual, pero pues del diablo, con velones y todo. Y ese señor empezó a hacerme un poco de cosas, pero no era brujería chamánica normal, la de la ramita, no. Era algo más profundo, era como algo más fuerte en lo que él se movía. Me leía el tarot, me mostraba que yo tenía un aura no sé cómo, que yo era una iluminada, y empezó a proponerme que él quería enseñarme, que quería iniciarme. Y bueno, entonces yo en medio del escepticismo empecé a sentir mejorías, empecé a sentir como ciertos cambios, y eso empezó como a decir, bueno, de pronto hasta lo del brujo es cierto. Y entonces él empezó a darme unas recetas para tomar, que para mejorarme la salud, todo eso. De repente la cosa como que se dañó y me dio una crisis. Hubo un tiempo que el dolor era tan fuerte, imagínense, 6 meses sin trabajo, me echaron de la empresa. Me echaron, después de los 6 meses, el médico me dijo que yo no podía seguir trabajando, entonces me incapacitó otro mes. Cuando llevé la incapacidad a la empresa, como a los 3 días me echaron. Entonces, aunque legalmente no se podía hacer, pero se aseguraron de indemnizarme y de todo, y yo quedé listo en la casa, ya despachada. O sea, el mundo me había despachado la sociedad, todo el mundo me despachó. O sea, listo, usted se va a morir, entonces váyase para la casa de una vez y espere ahí contando los minutos y segundos hasta que cuelgue los guayos. El mundo me despachó, literalmente eso me pasó. Entonces, como el mundo me despachó, ahí fue cuando se me vino a la mente acabar con mi vida. Pues igual ya que, ya no podía trabajar, ya no podía, fui una mujer sin esperanza, sin ilusiones, sin nada. En esa época ni siquiera mi familia estaba, nada, o sea, nada que ver. O sea, estaba en la mala, como dicen por ahí, en la remala. Y yo le disparé a todo. Por eso a mí me da risa la gente cuando yo le comparto la palabra y ellos van al culto, pero entonces también van donde el brujo y van donde el gregoriano y va donde, porque yo era así. Yo también le disparé a todo. Claro que yo no fui a una iglesia cristiana, yo le disparé a todo antes de conocer del Señor. Entonces yo llegué y fui donde una señora que maneja lo de Marta Valois, que ha sido como muy famosa aquí en Pereira, y ella le clava, usted queda como esos muñequitos de las películas satánicas, lleno de alfileres. Yo quedé llena de agujas en toda la columna, no me podía ni mover. Curiosamente no sentía, yo no sé por qué, o sea, era algo espiritualmente tan fuerte, tan duro, que uno se sentía, o sea, yo sentí que literalmente el diablo me estaba metiendo en una dimensión de donde, a pesar de que yo no creía en el mundo espiritual, yo sentía que estaba entrando a algún lado, pero yo no creía, o sea, era mi batalla de la incredulidad. O sea, el mundo espiritual, como yo no creía, el mundo espiritual, o sea, él empezó a invadirme con el mundo espiritual, con todas estas cosas. Y entonces, ese día me llenaron de agujas y una música así, y con los velones y la señora esa y todo el asunto, y yo, ay, me sentía rara, sentía que estás entrando a un lugar espiritual. Cuando después me quitó eso, yo tenía que regresar. Gracias a Dios, por un lado no tenía más plata, porque bien caro que es. Y segundo, no sé, algo dentro de mí como que no. Y me fui, yo me acuerdo que eso queda en Providencia, y yo me fui por toda la 21, desde Providencia a pie caminando hasta el centro, y empecé a andar por el centro como sin orientación, como sin rumbo. O sea, la vida mía, si alguien me dice a mí, vea pastora, mi vida no tiene sentido, yo le digo, no se preocupe que yo estuve peor que usted. Y yo sí sé lo que es la vida sin sentido, eso, yo sí lo supe. Y bueno, y conocí muchas personas, yo no sé, todos los brujos, toda la gente le dio por arrimárseme, por aconsejarme cosas, por mostrarme fórmulas mágicas, etcétera. Hasta una señora que llegó con el cuento de los ángeles. Entonces yo, que no creía, no,
disparémosle también a eso. Monté un altarcito, una plataforma con varios muñequitos de esos y velitas y unas estampitas, unas oraciones que a Miguel, fue Rafael y fue no sé qué, varios de esos ángeles caídos, y empecé a adorar esos chuchos y empecé a pedirles ayuda, pero ¿sabe qué fue lo tremendo? Que yo dentro de mi corazón yo estaba era como buscando algo, o sea, yo estaba desesperada porque sabía que necesitaba de algo y no lo encontraba tampoco en ellos. Hacía los rezos todos los días y todos los días prendía una vela de un color, o sea, de todo lo que me decían. Hice todos los riegos, me pegaba unos baños de unas ramas que olían horrible. Todo lo que usted me cuente, yo lo hice. Todo lo que a usted se le ocurra que hizo, que su vecino hizo, yo lo hice. Yo nunca había gastado casi toda la liquidación, creo que la gasté en eso, buscando una salida, pero no era tanto una salida económica, era ya una salida espiritual. O sea, yo necesitaba ver algo ya espiritual, porque ya me estaba muriendo. Y un día me invitaron en un bus contratado, como a esto de Santa, ¿cómo se llama? Los termales. Y por allá casi me matan, pues casi me mata el diablo, porque estaba yo sentada al pie de la ventana, no, y lloré, yo me la pasaba todo el tiempo así, cuando de repente explotó la ventana, explotó literalmente el vidrio, sin nada que pasó, o sea, sin nada explotó. Entonces yo me di cuenta que la cosa era en serio, o sea, yo sentí, ahí fue donde yo creí en el mundo espiritual, porque algo dentro de mí me dijo que el diablo me quería matar. Y claro, donde yo me metí y todas las veces que el diablo me mostraba esos portales a la dimensión del ocultismo y todo eso, yo entendí, ahí mismo me sacudí como de todo eso. Cuando regresé, en esos días alguien me había mencionado de una pareja cristiana y me había dicho, pues vamos pues por ensayar. Yo sé que usted no cree en nada de eso, pero pues por lo menos intente por ahí. Usted ya ha intentado por todas partes, intente por ahí. Entonces yo fui. En esa casa ese día una pareja cristiana. Ellos pues no eran servidores, ¿verdad?, de la iglesia, no era, solamente se congregaban, pero ellos ese día invitaron a un predicador, se invitaron a un siervo de Dios. Ese día este hombre muy prudente habló, se dirigió a mí de una manera muy sencilla y me dijo: yo la desafío para que hagamos una oración. Y verdad sea, yo me paré, levanté las manos, hice la oración de fe y recibí a Jesús. Le digo sinceramente, no sentí nada y por dentro era toda incrédula. Y me fui, al señor se despidió, yo ya seguí con ellos, pero me fue dando como mal genio y finalmente después ya me fui y yo dije: qué bobada. Bueno, cuando llegó un día de esos dolores, porque todos los días eran los dolores, todos los días, y hubo muchas noches que yo amanecía llorando sentada en un mueble porque no podía dormir del dolor. Me aplicaban, ¿cómo se llama? Morfina, me tenían que aplicar inyecciones de morfina en la espalda y yo me mantenía toda hora tomando de ese tramal, de esos sí, tramal, pues el genérico, pues la medicina se llamaba tramal. Y entonces yo me la pasaba todo el tiempo dopada y deprimida, y cuando se me pasaba el efecto empezaba a llorar y me quería matar, y entonces tomaba más tramal y ya se me quitaban las ganas de matarme, pero empezaba a llorar y todo el día era así, todos los días. Cerca más o menos de un año que fue pues todo este proceso. Dentro de ese tiempo también conocí este predicador. Eso fue como entre los meses de enero, febrero, más o menos, sí. Más o menos como al mes que hice esa oración, que para mí no tuvo ninguna trascendencia ese día, de verdad, o al mes no, como a los 2 meses fue que sucedió mi conversión. Después de la oración, yo me fui para la casa y en ese tiempo la crisis otra vez, los dolores, no, y se me vino todo encima, los problemas familiares, problemas sentimentales, o sea, cosas terribles. Yo en ese tiempo siempre estuve sola y me tocó resistir el menosprecio. Yo sé también cuando las mujeres me hablan de que hay, de que tal hombre no me valora, que se fue con otra, o sea, yo viví todo
de todo es todo. O sea, que llegara hasta un momento en que yo tuve que decidir si dejarme seguir manoseándome de un hombre o valorarme y decir ya no más. Pero en esa época yo tenía el espíritu tan débil que necesitaba de algo. O sea, fue horrible, o sea, fue una humillación extrema en mi persona, fue una humillación extrema en mi espíritu, en mi alma, o sea, en todo. Yo estaba, como dicen por ahí, de recoger con cucharón. Y con el altarcito de los angelitos, ¿cierto? Prendiendo las velitas de los ángeles caídos, los demonios, prendiendo las velitas y haciendo los rituales que me enseñaron. Y un día yo me acuerdo que terminé la oración, ¿sí ve que es largo? Un día yo me acuerdo que terminé ese rezo, ese asunto, y puse las estampitas y me quedé mirando esos muñecos. Y yo sentía que no. Entonces me senté en la cama y me puse a llorar, pero ese llanto fue diferente. Me puse a llorar y entonces yo le dije a Dios que si existía. Yo ese día yo lo que yo grité, yo clamé de verdad, pero desde aquí yo le dije a Dios que si Él existía, que me mostrara. En esos días, creo que fue casi que a los 15 días de que yo clamé, vino la época de Semana Santa. Y entonces también me llevaron a hacer la Semana Santa en un municipio que se llama Salento, Quindío. Yo hice de todo, por eso les digo, probé de todo, toqué todas las puertas. Y en Semana Santa en Salento, Quindío, pues la gente decía que era muy bonito. Yo sabía, o sea, yo no tenía expectativas de encontrar nada porque pues precisamente la tradición religiosa yo la odiaba todavía, la seguía odiando. Entonces estuve en ese lugar, llegué y recuerdo que el 21 de marzo, va a ser 12 años, ahorita el 21 de marzo voy a cumplir 12 años de lo que pasó. Entonces el 21 de marzo, mire, yo me acuerdo como si lo estuviera viviendo todavía. Yo me acuerdo que ese 21 de marzo yo salí en la procesión, más o menos como a las 10 de la mañana, habían programado, y salí con todo un grupo de gente, con una persona que me estaba acompañando, y salimos a hacer supuestamente el Vía Crucis, el Viernes Santo. Y entonces empezamos a caminar por todo Salento, y entonces en cada estación se leía, ¿cierto?, que lo que pasó, que aquí se cayó, que aquí se rascó la cabeza, que aquí tal cosa, pues lo que se hace, ¿cierto?, tradicionalmente. Pero yo les digo algo, yo cuando empecé a caminar, yo empecé a sentir como si hubiera entrado a una dimensión, como que entré al lugar donde debía de entrar. Yo les digo esto y yo sé que Dios sabe que lo que digo es cierto. Cuando yo empecé a caminar, mis ojos se abrieron, o sea, los tenía abiertos, pero se abrieron. Y empecé a caminar con toda la gente que estaba andando aquel día con Jesús. Estaba ya en ese tiempo, el Señor me llevó a ese tiempo, pero fue real, porque yo escuchaba los insultos, escuchaba las burlas, escuchaba cuando las piedras caían, a él le tiraron piedras, escuchaba la risa de los soldados. Ahí me dio susto porque yo escuchaba todo, pero cuando veía la gente estaba normal. Y empecé a llorar, y cuando empecé a llorar fue cuando empecé a ver. Empecé a ver los charcos de sangre que él iba dejando. Realmente derramó mucha sangre, no solamente la sangre la derramó cuando le clavaron las manos y los pies, derramó mucha sangre, eran charcos. Ese día estaba como brisando y las gotas de agua que caían diluían la sangre. Entonces empezaron a correr porque había que subir
no era muy pendiente, era más o menos. Y era como empedrado y había que subir. Yo les digo esto porque yo ni me acuerdo, yo ni sabía, pero yo sé que yo estaba allá. Y entre los charcos de sangre, yo sabía que estaba allá. Empecé a ver a Jesús, lo vi adelante y él de repente volteó, me miró con un amor tan grande. Y claro, yo me sentí culpable. Me sentí la persona más miserable del mundo. Había sido tan egoísta. Solamente había pensado como en mi situación. Me sentía la persona más sufrida. Pensaba que lo que a mí me estaba pasando no le pasaba a nadie. Era una persona muy egoísta, muy orgullosa, muy egocéntrica. No pensaba sino en mí. Pero yo les digo una cosa, cuando yo lo vi a él, literalmente cargando esa cruz, gracias. Cuando yo lo vi a él cargando la cruz, cuando yo lo vi a él apedreado, cuando yo lo vi a él así, me dio mucho dolor. Pero lo que más conmovió mi corazón fue que él me miró con una alegría. Porque él sabía que yo ya lo había visto. Mejor dicho, como diciendo, por fin nos encontramos. Por fin llegaste. Y tuve la oportunidad de hablar con él. Fue la primera vez que hablé con él. Y le dije que por qué lo hacía. Pues porque en mi mente incrédula no cabía la idea de que alguien muriera en mi lugar, de que alguien se sacrificara por mí, de que alguien cargara todo el pecado de la humanidad por nosotros. Yo eso no lo creía. Me parecía un cuento inventado por la Biblia. Yo no creía en la Biblia. Me parecía un cuento inventado por la Biblia. Me parecía como algo que se inventaron algunas personas para manipular la mente de la gente. Pero mire, cuando lo vi cara a cara, cuando vi sus ojos y cuando me habló, yo supe que era real. Y yo le dije, ¿por qué lo haces? Y él me dijo, por causa de ustedes. Mío, porque los amo. Pero había algo en su interior como un gozo en el corazón del Señor. Y él sabía que valía la pena. O sea, yo pensé que ese sacrificio en ese momento era en vano, pero él sabía que valía la pena. Y dialogamos varias cosas. Yo le digo una cosa, eso sucedió más o menos cerca de unas 3 horas durante todo el Vía Crucis. Y entonces las personas que iban conmigo estaban asustados y pensaban que necesitaba ir al hospital, porque yo tenía los ojos supuestamente abiertos, pero yo tenía mis ojos cerrados y me tenían que llevar casi cargada, como cuando llevan un borracho. Y lloré y lloraba, toda mi ropa, toda la ropa quedó mojada de las lágrimas, toda mi ropa. Y era algo como que me hizo, o sea, fue algo que tenía dentro de mí que salió, me descargué. Dios me hizo libre. Me descargué de la tristeza que tenía, me descargué de la ira, del odio, de la amargura. Ese día fui libre y a través de las lágrimas hubo una liberación tan grande en mi vida, una liberación tan grande. Y lo más chistoso es que cada que decía el curita, tercera estación, tal cosa, yo ¡ah! Y lloré. Y llegamos a tal estación, tal cosa, ¡ah! Y todo el mundo, hasta las monjitas, el cura, todo el mundo me miraba asustado. Y entonces le dijeron, venga, llévela de pronto al hospital, algo le debe estar pasando. No entendían. Y entonces llegamos al Coliseo en Salento, al Coliseo, al Polideportivo, y ahí habían 3 cruces.
Cuando yo entré con toda la caravana, los muñecos pues los llevaban ahí, pero cuando yo miré al fondo, lo vi a él crucificado y vi a los dos ladrones. Y ahí sí más, ahí mismo me tiré a llorar y a llorar. Fue tremendo. Y todo el tiempo estuve ahí, se acabó, todo el mundo se fue, yo seguí ahí, lloré y lloré. Yo nunca había llorado tanto en mi vida, nunca había llorado tanto, pero mi vida fue partida en dos. Luego me llevaron al alojamiento donde estaba y para completar, ahí en la habitación mía tenía el televisor, lo prendo, claro, la pasión de Cristo y siga llorando. Y lo veía por televisión y siga llorando y siga, y él sigue hablándome y seguía diciéndome cosas y yo seguía escuchando su voz audible. De verdad que fue una experiencia. Entonces ya supe que sí es real. En esos días entonces me la arreglé para buscar la pareja, me llevaron a la iglesia y el primer día que fui a la iglesia, mire cómo son las cosas del diablo. A pesar de que yo había visto todo eso y que había sido tocada por el Señor, el primer día que llegué a la iglesia, como yo le contaba a algunos, con la música me empezó a dar dolor de cabeza y mal genio y salí corriendo de la iglesia. Yo odiaba la música cristiana. Pues yo nunca había escuchado música cristiana, pero ese día que fui yo la odiaba. Entonces, de pronto una vecina que era pentecostal, pero esa señora se la pasaba, eso fue como un mes antes de mi conversión, y esa señora un día habló conmigo, yo la veía con esa falda larga, y esa señora gritándole a los peladitos y diciendo, vociferando, mandando al marido, y escuchando música a todo taco, y como hablándome mucho a mí que el infierno, o sea, como yo, no, o sea, no me gustaba ese cuento. Y cuando fui a la iglesia, me dio ese dolor de cabeza y salí corriendo de la iglesia. Entonces el predicador, este varón, salió corriendo detrás de mí, se sentó a mi lado, me dijo que qué me había pasado, entonces yo le dije que no resistía, entonces oró por mí y se me pasó, entonces volví a entrar. Él me dijo, nunca dejes de venir a la iglesia porque el diablo va a hacer todo lo posible para sacarte. Entonces a mí me quedó eso. De ahí en adelante que me dolía un pelo, me dolía la cabeza, que un ojo, que me daba sueño, así como fuera, me quedaba dentro de la iglesia y iba al culto. Y bueno, eso fue el 21 de marzo. En el 21 de marzo del año 2000, ese fue un viernes santo, ese día, un viernes de Semana Santa, y ese día yo conocí del Señor. Ese día, yo les digo algo. Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Por eso yo les decía a los hermanos ayer en la vigilia que si yo me convertí, cualquiera se puede convertir. Si yo me convertí, Dios puede hacerlo en cualquier persona. Ese es mi testimonio. Después de ahí en adelante, yo quise entregarle a Jesús y trabajando. Dios me sanó de la columna, pero para sanarme de la columna, primero tuvo que sanar mi alma, que estaba llena de odio contra mi familia. No le hablaba a mis padres, odiaba a mucha gente, aún personas que pasaron por mi vida y causaron daño. Entonces Dios empezó como en un proceso de sanidad poco a poco. Y poco a poco que me iba sanando, se me iba quitando más y más el dolor, hasta que llegó un momento en que me sanó. Y entonces la gente de la empresa donde yo trabajaba, que estaba así torcida, me miraban y se asustaban. Busqué a este señor, compañero de trabajo, que me conectó con el brujo y empecé a hablarle de Jesús, pero me rechazó y mucha gente me rechazó. O sea, no, a pesar de que tenía radiografías, que tenía pruebas de que no era curable, de que era algo degenerativo, que era algo que ya no tenía retroceso y que Dios me sanó, ni aún así la gente creía, ni aún así la gente quería, por la soberbia, ¿verdad? Por la soberbia. Y sí, yo me movía en un mundo de mucha soberbia. Gente muy importante, gente muy intelectual, gente de mucha posición, de mucho alcance, sea muy renombrados, gente famosa aquí en la ciudad, pero muy soberbios, muy orgullosos. Entonces, bueno,
seguí trabajando. Entonces ya fue a hablarle a la gente de Jesús. Empecé a hablarle del Señor a la gente. Y bueno, cierto, en las empresas de una manera muy prudente, en los espacios que se podía. Y hasta aquí, y ya aquí estoy. Dios me ha permitido servirle. Me bauticé a los meses de haberme convertido. Después de que me bauticé, sentí un cambio en mi vida, sentí que me disparé espiritualmente, sentía más formación de parte del Señor, más cobertura, fue de mucha bendición, hasta que llegó un momento en que alguien dentro de la congregación donde estaba me dijo, tú eres una sierva del Señor. Yo estudiaba mucho la palabra y me dieron la oportunidad de empezar a predicar. Y aquí estoy, desde ese día ya no he dejado de predicarle al Señor. Y ha sido lo mejor. Una de las cosas más bonitas que yo experimenté es que todo el mundo, el mundo empresarial, el mundo intelectual, el mundo material, de las relaciones, de las posiciones, de los contactos, de todas estas cosas, todo eso quedó atrás. El mundo, o sea, el mundo en el que yo estoy ahora, en el mundo del reino de Dios, lo que yo tengo ahora, lo que Dios me da en el sustento, lo que conozco del Señor, lo que Dios me ha permitido tener, aún tener la oportunidad de estar con ustedes como las ovejitas de este redil, como mis ovejitas. Para mí esto es un regalo. Y en estos días, yo cada año me pongo así como, cada año celebro, yo sí celebro cada año en Semana Santa. Yo sí celebro cada año, pero mi conversión. Y cada año hago como una evaluación. Después de ese tiempo, cómo ha avanzado mi vida, qué cosas Dios ha hecho en mi vida, cómo he crecido, cómo ha sido mi desarrollo espiritual, en qué partes del proceso me estanqué y eché para atrás, luego cómo fue ¿sí? Y todo eso me ha servido para aprender y para aconsejar a otras personas. Porque una cosa es que usted aconseje como dice la Biblia, pero otra cosa es que usted aconseje sobre la base de su propia experiencia. Porque cuando tú tienes, mire, cuando cada uno de ustedes supera la tentación, cuando cada uno de ustedes supera el control del pecado, sale del gobierno del pecado, cuando cada uno de ustedes tiene que aprender lo que es el perdón, cuando cada uno de ustedes tiene que esforzarse y luchar contra las obras del diablo, cuando ustedes hablan de eso, tienen más autoridad que un simple predicador. Hay gente que habla de lo que no conoce, de lo que nunca ha vivido, pero cuando ustedes hablan de lo que han vivido, hablan con autoridad. No dice cuando dice la escritura en los evangelios que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque él hablaba de un reino donde él estaba rendido, donde él estaba dispuesto a obedecer, donde él ya había tomado la decisión de honrar al Padre. ¿Sí ve? Entonces, qué bueno que nosotros también, si alguien viene a decirme a mí que Dios no existe, seguramente Dios me va a dar las palabras para hablarle a esa persona y convencerle, porque yo creo que sí existe. Y pues qué tal que no creyera con todo eso que el Señor me permitió vivir. Algunos me han dicho, ay, tan bueno, pastora, usted que tuvo esa visión, ay, yo quisiera una visión para creer, es que a mí me hace falta. Yo les digo una cosa, el Señor Jesucristo le dijo a Tomás, mete el dedo en el costado y cree, míreme, tóqueme. Y entonces y dijo Tomás, uy, sí, el maestro. Entonces dijo, bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Mire, más bienaventurado es aquella persona que le creyó a Dios y que está en el camino de la vida cristiana, aunque no haya visto nada. Yo tuve que ver para poder creer. Yo tuve que ver para poder creer. Ya después de esa experiencia, a mí nadie me puede decir que Jesús no existe. Pero es más, digámoslo, como honroso a los ojos de Dios cuando tú crees sin ver. Cuando tú crees sin ver. Las experiencias sobrenaturales se dan, ¿cierto? En el momento que Dios determina. Pero uno no se puede poner a buscar a todas las experiencias. No, que la vida cristiana no es de emociones.
Lo que Dios busca formar en nosotros es carácter. Lo que Dios busca formar en nosotros es perseverancia, es constancia. Aún hay personas que me dicen, pero es que yo siento que Dios no me oye. Y yo oro y desiertos espirituales. Yo los he pasado, yo sé qué es eso. Yo sé lo que es usted orar y no siente nada y nadie habla nada y no pasa nada y todo sigue la misma cosa, las mismas luchas. Yo sé qué es eso. Pero también Dios me ha enseñado. Y cuando termino el desierto, Dios se sienta conmigo y me dice y me explica por qué pasé por ahí. Pero hasta en eso Dios se glorifica, hasta en eso. Entonces tienes que, con mi testimonio, hay algo que tienes que entender. No buscar a Dios por emociones. Tú honras más. El caso de un papá. ¿Qué es más honroso para el papá? Que el niño lo obedezca cuando está presente o que el niño lo obedezca aunque esté ausente. ¿Cómo manifiesta el respeto del niño? Cuando está ausente. Cuando no está viendo al padre, el niño obedece, ¿cierto? El niño honra a su padre, esté o no esté. Entonces que nosotros honremos a Dios, así tengamos esas experiencias permanentes o así el diablo quiera decirnos que Dios no está, que eso es un cuento, que Dios no te ve, que no te oye. Ese es ve, no me demoré tanto. Pensé que me iba a demorar más. No, y hay muchas cosas, pero hay muchas cosas que yo pudiera contarles. Después de mi conversión, sí que me han pasado cosas. Después de mi conversión, experiencias tristes, lindas, pero todo eso ha servido para formar mi carácter. Todo eso ha servido para ayudarme a madurar. Todo eso ha servido para reconocer que Él es el Señor. Hay algo que quisiera que leyéramos para terminar. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos del 45 al 50. Mateo 27 del 45 al 50. Alguien que lo pueda leer, por favor, en voz alta. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama esto. Y al instante corriendo uno de ellos con una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña la dio a beber. Pero los otros les decían: veamos si viene Dios a librarnos. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Amén. En esta versión dice: desde el mediodía hasta las 3 de la tarde toda la tierra quedó sumida en oscuridad. A eso de las 3, Jesús gritó fuerte: Elí, Elí, lama sabactini, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y decían: está llamando a Elías. Entonces inmediatamente uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre y la puso en un palo y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Pero los demás seguían diciendo: déjenlo, vamos a ver si Elías viene a salvarlo. Pero Jesús nuevamente dio un fuerte grito y murió. De todo el desarrollo de los acontecimientos de la crucifixión del Señor Jesucristo, yo puedo decirles por experiencia propia, porque lo viví, lo más difícil para Jesús, y comenzó su agonía, su dolor, mucho antes. O sea, Él sabía ya lo que iba a pasar, pero cuando estaba en el Monte de los Olivos,
cuando está en el Monte de los Olivos, dice la Escritura que él tenía un dolor tan profundo, tenía un dolor y una angustia tan grande. Fue con los discípulos a orar y claro, preciso en la mala, en el momento más duro, coge y se duermen, todos con sueño, y él decía, oiga, no han podido velar ni una hora. Los discípulos no entendían lo que él estaba viviendo. El Señor, a uno le enseñan tradicionalmente, aún en las iglesias cristianas, a mí me enseñaban, nos predicaban, que la agonía de Jesús era porque es que el dolor de la muerte era muy horrible, que ese dolor de morir, que desprenderse, ¿verdad?, de este mundo, que ir al más allá, que eso era algo muy duro, que era algo muy horrible. Y bueno, y yo me llevé la idea, ¿cierto? Morir es muy horrible y tal. Pero el Señor me dijo que no. Realmente, aún dice la Escritura, que estimada a los ojos de Dios es la muerte de sus santos. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Antes él se quería morir, porque quería estar con Cristo. Entonces, no es eso. Para el cristiano morir es al fin poder estar con Él. Antes es un premio. Obviamente no para que uno llegara a suicidarse, ¿cierto? Que eso es pecado. No morirse antes de tiempo, mejor dicho. Pero realmente lo que le dolió al Señor, lo que le dolía, la causa de su agonía realmente ¿cuál era? Iba a estar separado del Padre por primera vez. Él nunca se había separado del Padre. Acuérdese que Padre, Hijo, Espíritu Santo son un Dios, uno solo. Y en ese momento esa Trinidad se iba a alterar. En ese momento dice la Escritura que Dios, el Padre, le dio la espalda a su Hijo en la cruz. Le dio la espalda, se fue y abandonó a Jesús. El Padre abandonó a Jesús. Y uno dice, wow, ¿cómo así? Jesús antes haciendo la voluntad del Padre y muriendo, y cómo así que lo va a dejar ya cuando está en la mala. Lo dejó. Pero hay una explicación. Jesús estaba cargando todo el pecado de la humanidad. Hasta físicamente estaba deforme. Dice en Isaías 53 que él no tenía ni siquiera atractivo, o sea, estaba totalmente deforme, estaba feo. Así que ese Jesús así, con un chorrito de sangre acá y la carita ojiazul, así mono crespito, olvídese que ese es un actor de Hollywood, pero ese no es, así no era el Señor. Dice la palabra que cuando cargó con todo el pecado de la humanidad, era una gran fealdad, era una gran fealdad. Estaba lleno de pecado, deforme, todas las tinieblas estaban sobre él. El Padre no podía estar con él, porque Dios no puede estar donde está el pecado. Entonces el Padre, eso es una ley espiritual, un principio de las leyes universales de Dios. El Padre tuvo que alejarse de Jesús porque estaba cargado de pecado. Dice la palabra que desde la hora sexta, que es el mediodía, hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Era como llamaran hoy en día un eclipse. Era todo, era negro. Satanás y sus demonios se reunieron para ver morir a Jesús. Pues ellos pensaban, aquí lo cogimos, aquí sí fue. Pensaron que lo habían destruido. Y aparte de eso el Padre se había ido. Entonces claro, como el Padre se fue, todo se llenó de tinieblas. Entonces él, en un grito desesperado, salió desde su interior. Él gritó y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él dijo, Elí, Elí, lama sabactini. Pero dijo, gritado. Yo creo que esa fue la verdadera angustia del Señor Jesucristo, fue esa. ¿Por qué te vas de mí? Y a veces uno no entiende eso, ¿verdad? Nosotros no entendemos. Cuando eso podemos hablarlo, cuando alguien ha experimentado estar cerca de Dios, cuando alguien sabe lo que es tener su gloria,
Cuando alguien sabe lo que es sentir su presencia, cuando alguien sabe lo que es escuchar su voz, cuando alguien sabe lo que es estar frente a Él, delante de Él, compartir, estar en comunión. Y un momento determinado en la vida, Dios da la espalda, claro, por el pecado, porque le damos al Señor, le damos al diablo el lugar nuevamente con el pecado. ¿Puede una persona convertirse de una manera? Yo le digo una cosa, si yo tomara la decisión de darle la espalda a Dios y entregarme al pecado, yo podría hacerlo y Dios se va de mi vida. Así lo vi, las gotas de sangre, las pisé, sentí el olor de la sangre, escuché la risa de los soldados romanos, o sea, con toda y la visión que tuve y las visiones que en adelante tuve, escuchar la voz audible de Dios, vea, todas las experiencias. Por eso es que yo les digo que esto no consiste en qué experiencias sobrenaturales usted tenga. Esto consiste en carácter. Porque he conocido gente que ha tenido experiencias sobrenaturales tremendas con Dios y unas revelaciones y después pecan, se descarrían y le dan la espalda a Dios y están en el mundo. Hablan de sus experiencias, ay no, cuando estaba cristiano me pasó esto, vi aquello, se abrieron los cielos, bajaron los ángeles, ta. ¿Para qué? Entonces por eso Dios dice, más bienaventurado es el que cree y no ha visto, porque es que Él sabe que esto no es de ver, ¿sí ve? Este asunto no es de usted ver o no ver. Ojo, estoy diciendo que no base su fe solo en lo que ve, porque la fe es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se qué, no se ve. Esa es la fe. Entonces usted todo el tiempo ve, pues su fe ¿qué? ¿Cierto? No es, y acuérdese que somos aprobados por la fe. Dios nos aprueba por fe, no por cumplir una ley, ni por hacer buenas obras. Entonces aquella persona que no ha tenido experiencias, con toda certeza las va a tener, porque yo creo también en las experiencias sobrenaturales, yo creo en las visiones, los sueños, yo creo en eso, yo creo en la expresión sobrenatural de Dios. Pero también sé que una persona puede tener todas las experiencias del mundo, pero si toma la decisión de pecar y darle la espalda a Dios y desobedecerlo, también se le cierra esa puerta, se le cierran y Dios le da la espalda. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que hay para hacer? Volverse a humillar. Es duro, ¿verdad? Después levantarse, eso también lo viví. Levantarse después de haber tenido sueños, visiones, no sé qué, fallarle a Dios y después ya uno todo lleno de pecado, todo sucio, todo inmundo, volverse a levantar es más duro. Porque ahí sí tú te tienes que humillar sin saber siquiera si Él te está escuchando o no. Te tienes que humillar. Es más duro levantarse, pero no es imposible. Entonces, yo espero que esta palabra haya sido de bendición, este testimonio haya sido de bendición. Aquellas personas que están empezando aquí entre los hermanos, que están empezando la vida espiritual, que han estado teniendo experiencias maravillosas con el Señor, que cuiden todo, cuiden su vida espiritual. Cuiden la relación con Dios porque es un tesoro. Cuídenlo. Guárdenlo como un tesoro. Cultiven cada día su relación con Dios. En oración, en la lectura de la Escritura, en adoración al Señor todos los días. Porque el amor se cultiva. El amor no es que usted amó a Dios hoy y ya no volvió a saber nada del Señor hasta dentro de 5 años. Con toda certeza se le enfrió y se le acabó todo. La relación con Dios debe perseverar, o sea, uno debe perseverar, cultivarla. Y si alguno de ustedes necesita reconciliarse con el Señor, pues este es el momento para hacerlo. Yo les invito a que se pongan de pie. Así que ese tema de que alguien siendo cristiano se rebeló contra Dios y le falló a Dios, no se preocupe que eso también lo viví. Y yo creo que Dios se aprovecha de mis experiencias precisamente para tener la autoridad para hablar. Mi pastor me decía un día, si tú no hubieses vivido todo lo que has vivido, no tuvieras autoridad para hablar. ¿Sí?
Ahora no vamos a, ay, no te voy a descarriarme para tener autoridad. No, eso tampoco hay que hacer, ¿cierto? Son situaciones y circunstancias que ocurren. Pero yo sí sé definitivamente que hay un Dios poderoso que quiere restaurarnos.